Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Reciban un cordial saludo a nombre del Colegio Turicará. Quien les habla es el docente Renzo Bruno Delgado Vilela, quien tendrá a cargo el curso de matemática del primer año secundario. En esta primera sesión estudiaremos el conjunto de los números naturales, correspondiente a sus propiedades tanto de la adición como la sustracción. He creído conveniente iniciar con un poco de historia para ver, ¿no?, de dónde nacen los números naturales, ¿no? Vamos analizando ahí cómo se inicia todo. Se dice, ¿no?, que los cazadores, para saber cuántos animales habían abatido en la cacería, marcaban con señales en un palo, ¿no? Hace muchos años, 30.000 por lo menos, los hombres primitivos vivían en pequeños grupos, en cuevas donde se escondían de los animales peligrosos y se protegían del mal tiempo. Tuvieron que pasar muchos años para que el hombre fuera cambiando su forma de vida, de cazador y recolector, pasó a ser además agricultor y ganadero. Es así que de nómade pasó a ser sedentario. Representaba en las cuevas sus actividades diarias, como también los bienes que poseía, usando distintas simbologías, ¿no? En estos tiempos no había números naturales, ¿no?, sino ya estaba la idea para ello. Estos símbolos eran estáticos y no podían moverlos. Seguimos con un poco más de historia. Entonces, con la necesidad de saber cuánto poseía, es donde se decide crear símbolos, ¿no?, mediante marcas en palos, ¿no?, en huesos, etcétera, ¿no?, con los que podía representar en sí lo que poseía, ¿no? Es así que, buscando una representación, distintas culturas crearon distintas formas de cómo representar cantidades y empezaron a ponerse de acuerdo cuál de ellos usar, ¿no? Es así que ahora ya tenemos formalmente a los números naturales, ¿no? Muy bien, estimados alumnos. Ahora sí, nos centramos a lo que es un número natural, ¿no? Se dice que un número natural es un ente, ¿no?, que sirve para designar la cantidad de elementos que tiene un cierto conjunto. Y también se le llama cardinal de dicho conjunto, ¿no? Sabemos que los números naturales son infinitos, es decir, no podemos, en este caso, saber cuál es el último número natural, ¿sí? El conjunto de dedos se designa por la letra M mayúscula y su representación conjuntista es, como la apreciamos, de 0, 1, 2, 3 hasta el infinito, ¿no? Para una comparación de números naturales tenemos la desigualdad mayor y la desigualdad menor, ¿no? Sabemos que un número va a ser mayor que otro cuanto más distante se encuentre de cero. Y sabemos que un número va a ser menor que otro cuanto más cerca se encuentre al cero, ¿no? Entonces, ahora estudiaremos las propiedades de la adición, o suma, como quieras llamarlo, de los números naturales, ¿no? Como primera propiedad estudiaremos la propiedad de clausura, que nos dice, para todo A, B que pertenece a los naturales, entonces A más B pertenece a los naturales. ¿Qué significa esto, mi estimado alumno? Significa que si yo tengo dos números naturales, que sea B, significan dos números naturales, entonces, al sumar esos dos números naturales, el resultado va a seguir siendo otro número natural, ¿no? Tenemos ahí como ejemplo 5 y 7 pertenecen a los naturales, entonces 5 más 7, que nos da 12, sigue perteneciendo a los naturales. Propiedad 2, propiedad conmutativa. Igualito, para todo A, B que pertenece a los naturales, entonces A más B es igual a B más A. Es decir, el orden de los sumandos no altera la suma. Por ejemplo, tenemos 7 y 6, sabemos que pertenecen a los naturales,
Entonces, la igualdad se cumple. Tanto 7 más 6 y 6 más 7 siempre nos va a dar el mismo resultado, es decir, 13. Propiedad 3, propiedad asociativa. ¿Qué nos dice? Que si tomamos tres números naturales, por eso para todo ABC que pertenece a los naturales, entonces al momento de agrupar, ¿sí?, término a término, en este caso la suma sigue siendo la misma, ¿no? Entonces tenemos ahí, por ejemplo, 7, 9 y 4. De la forma como tome de manera distinta, el primero con el segundo o el segundo con el tercero, el resultado de dicha suma va a seguir siendo la misma, ¿no? Tenemos ahí un ejemplo claro, ¿sí? El resultado para ambos sigue siendo 20 de manera distinta como tome los términos, ¿no? Cuarta propiedad, estimados alumnos, el elemento neutro. ¿Qué nos dice esta propiedad, alumnos? Que para todo A que pertenece a los naturales va a existir un elemento neutro, es decir, el 0, tal que al sumarse con cualquier número natural sigue siendo el mismo número natural. Entonces, para la suma o adición, el elemento neutro, recordemos que va a ser el 0, no olvidar. Por ejemplo, tenemos ahí 3 y 0, es lo mismo que 0 y 3, sumados. Entonces, para nuestro caso, el elemento neutro en la adición va a ser el 0. No. Propiedad número 5. Propiedad de la monotonía. ¿Qué significa? Que si yo tengo tres números naturales iniciales y un cuarto, n, al sumar a más b igual a c, entonces yo tomo ese n sumado tanto a la izquierda como a la derecha, el resultado sigue siendo el mismo. Por ejemplo, si yo tomo 5 y 9, sabemos que nos da el resultado 14. Entonces, al tomar otro número natural, por ejemplo 4, ¿sí?, si yo le sumo a ambos lados, la igualdad prevalece, ¿no? El resultado sigue siendo el mismo. 18 es igual a 18. Propiedad cancelativa, ¿no? Es una propiedad opuesta a la monotonía. Nos dice que si tenemos cuatro números naturales y se cumple la igualdad que A más B más N es igual a C más N, entonces al eliminar esa N, la igualdad se sigue cumpliendo, ¿sí? Entonces, por eso es que se llama cancelativa. Anulo el valor de N, que es el valor repetitivo, y la igualdad se sigue manteniendo, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí, yo sé que x más 5 es igual a 4 más 5, se anula el 5, o cancelo, el resultado sigue siendo el mismo. X tendrá que ser igual a 4. Ahora pasamos a las propiedades de la sustracción, ¿no?, de los números naturales. Aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí no cumplen varias propiedades que sí la hicieron para la adición de números naturales. Por ejemplo, no cumple la clausura, porque si restamos dos números, no necesariamente van a pertenecer a los números naturales. No cumple la conmutativa, porque si sabemos perfectamente, no es lo mismo tener A menos B que D menos A. Entonces, lo que vamos a rescatar son algunas propiedades. Por ejemplo, tenemos la siguiente, ¿no? Primero recordar que M vamos a representar como minuendo, S como sustraendo y D como diferencia. Entonces, la principal es la siguiente. Minuendo menos sustraendo es igual a diferencia. Entonces, a partir de esta igualdad se desprenden tres igualdades más, ¿no? La primera es que el minuendo es igual a sustrayendo más diferencia, que el minuendo menos la diferencia es sustrayendo, y que la suma de los tres términos nos va a dar dos veces el minuendo. Entonces, estas propiedades las vamos a utilizar en los ejercicios de la sustracción de los números naturales. Para ello vamos a ver un pequeño ejemplo. Si tenemos 12 menos 5 es igual a 7, ¿no? Reconocer que el primero es el minuendo, el 12, el segundo es el sustraendo, el 5, y la diferencia es 7, ¿no? Entonces, haciendo hincapié a la primera igualdad que se ve, resultó de minuendo igual a sustrayendo más diferencia, tenemos que 12 es igual a 5 más 7. Tomando la segunda igualdad, de minuendo menos diferencia es igual a sustrayendo, tenemos por comparación que 12 menos 7 es igual a 5. Y la última, la suma de los tres términos, minuendo más sustrayendo más diferencia, es dos veces el minuendo.
Es decir, si tomamos 12 más 5 más 7, nos va a resultar el doble del minuendo, es decir, 2 veces 12. Por lo tanto, nos da 24. Verificamos que se cumple dicha igualdad. Y un poco ya para finalizar, estimados alumnos, estudiaremos las operaciones combinadas tanto de adición como sustracción, ¿no? Tenemos ahí algunas indicaciones. Nos dice que para resolver este tipo de operaciones se agrupan todas las sumas y otra agrupación de restas, ¿no? Utilice los signos de agrupación como, por ejemplo, los paréntesis, llaves, corchetes, ¿no? Veamos un ejemplo. Nos dice, resuelve. Tenemos 9 más 8 más 4 menos 7 más 1 menos 5 menos 2, ¿no? Vemos ahí una forma de cómo podemos desarrollar, ojo, no es la única, una de ellas es poner a la izquierda, ¿sí? Los que tienen, en este caso, signo positivo, y a la derecha, previamente extrayendo el signo, los que tienen, ¿sí? En este caso, valores negativos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el 7, el 5 y el 2, ¿no? Entonces, agrupamos de esa forma, ¿sí? No olvidar, extrayendo el signo y colocando los numeritos que tenemos, ¿no? 7, 5 y 2. Operando eso nos queda 9 más 8, 17, más 4, 21, más 1, 22. A la izquierda y a la derecha, 7 más 5 más 2, que nos da 14. La diferencia nos da 8, ¿no? Entonces es una forma de cómo realizar las operaciones combinadas de adición y sustracción, ¿no? Bueno, alumno, muchas gracias por tu atención. Nos vemos hasta la segunda sesión. Espero que te haya servido este video y hasta la próxima. Muy buenos días.